Donald Trump puede dejar a Estados Unidos más endeudado y con una población más envejecida de la que recibió, y aquí aparece una contradicción enorme, porque mientras cada vez habrá menos trabajadores para sostener a más jubilados, Donald Trump está cerrando precisamente una de las válvulas que podría ampliar esa fuerza laboral, la inmigración, porque Estados Unidos se está envejeciendo. Necesita trabajadores, necesita contribuyentes, necesita gente produciendo para sostener un sistema diseñado cuando había muchos más trabajadores por cada jubilado. Pero al mismo tiempo, ahora ese sistema no convierte la inmigración en uno de los campos de batalla políticos más explosivos del país. Y ahí aparece la pregunta incómoda. Si cada vez tienes más personas cobrando del sistema y proporcionalmente menos personas pagando al sistema, ¿quién demonios va a pagar la cuenta? Porque las matemáticas no votan. Y esas matemáticas están comenzando a alcanzar a Washington. Escuchen este dato. En 1952 había 6 personas trabajando por cada jubilado. Hoy hay 2.7. Y para el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que la deuda de este país va a superar el récord que dejó la Segunda Guerra Mundial. Mientras el gobierno gasta en salones de baile y en estanques reflectantes. Bueno, y antes de que alguien de pronto que me está viendo desde México, Colombia, España, Argentina, cualquier otro país piense, bueno, ese es problema de los gringos. Bueno, no tan rápido. No tan rápido porque esta historia también puede terminar tocando su bolsillo. Si usted tiene familiares trabajando en Estados Unidos y recibe remesas y está pensando emigrar buscando mejores oportunidades, si su país depende del comercio con Estados Unidos o incluso si usted pertenece al grupo que lleva años diciendo, ese imperio pronto se va a caer. Bueno, quédese mirando porque lo que está ocurriendo no significa que mañana Estados Unidos vaya a quebrar, ¿no? Eso sería una tontería. Este no es un canal de esos que crean conspiraciones para ganar likes. Lo que significa es que durante la próxima década, Washington podría comenzar a perder algo muchísimo más importante, margen de maniobra. En 1952, Estados Unidos tenía aproximadamente 6 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. 6. En 2011 ya eran 4. Hoy son 2,7. Y alrededor de 2030, uno de cada 5 estadounidenses será mayor de 65 años. Más personas cobrando seguridad social, más personas utilizando Medicare y proporcionalmente menos trabajadores sosteniendo el sistema. Y aquí comienza a ponerse interesante la cosa. Porque Estados Unidos construyó buena parte de sus programas sociales durante una época en la que tenía una población mucho más joven, había muchos trabajadores entrando al sistema y proporcionalmente pocos jubilados cobrando de él. Ese Estados Unidos está desapareciendo. Y hay otra fecha, año 2030, porque según las proyecciones citadas en este análisis que ustedes están viendo de The Washington Post, para entonces la deuda federal en manos del público, comparada con el tamaño de la economía, habrá superado el récord alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, alguno dirá, pero Estados Unidos ya salió de una deuda gigantesca después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es correcto. Pero existe una diferencia enorme. Aquella deuda estaba relacionada en buena medida con un acontecimiento extraordinario, una guerra mundial. Bueno, terminó la guerra, cayó aquel gasto extraordinario, la economía creció y el peso de la deuda comenzó a disminuir. Esta vez el problema no desaparece firmando un tratado de paz, porque ahora una parte enorme del gasto está incorporada al funcionamiento normal del país. Miren, en 2025, aproximadamente el 73% del gasto federal correspondió a gastos obligatorios o pagos de intereses, seguridad social, Medicare, intereses, obligaciones que continúan llegando mes tras mes, año tras año. Esas obligaciones no desaparecen y aquí es donde esta historia empieza a cruzar la frontera. Porque para sostener un sistema con cada vez más jubilados, Estados Unidos necesita trabajadores, necesita productividad, necesita crecimiento económico y necesita contribuyentes. Pero hay un pequeño detalle. El propio análisis señala que después de 2030 la inmigración será la única fuente de crecimiento demográfico de Estados Unidos, porque se proyecta, atención a esto, que las muertes comenzarán a superar a los nacimientos. ¿Ven la contradicción que comienza a aparecer? Un país envejeciendo, necesitando trabajadores, mientras Donald Trump convierte la inmigración en uno de los campos de batalla políticos más explosivos de su historia reciente. Y todavía no hemos llegado a lo peor. Porque cuando uno mira superficialmente estas cuentas, parece muy fácil encontrar el culpable.
¿no? Los jubilados, Social Security cuesta demasiado, Medicare cuesta demasiado, la gente vive demasiado tiempo. Así lo dijo alguien ahí en el artículo. Eso es precisamente lo interesante del artículo que estamos analizando, porque los números demográficos son reales, pero esa no es toda la historia. Hay otras preguntas que Washington preferiría discutir por separado. ¿Cuánto recauda realmente Estados Unidos? ¿Qué ocurrió después de décadas de recortes fiscales? ¿Por qué la atención médica estadounidense cuesta semejantes cantidades de dinero? ¿Cuánto pesa el gasto militar? ¿Y qué ocurre si disminuye la inmigración mientras envejece la población? Y hay una pregunta todavía más peligrosa. ¿Qué sucede cuando un país comienza a gastar cantidades monstruosas, no construyendo carreteras, no pagando médicos, no financiando universidades, sino simplemente pagando intereses por el dinero que ya debe? Y ahí, amigos y amigas, esa historia deja de ser solamente una historia gringa más. Porque si Washington termina teniendo que escoger entre subir impuestos, reducir beneficios, endeudarse todavía más o recortar gasto, eso afecta crecimiento, afecta consumo, afecta empleo, puede afectar las oportunidades de quienes quieren emigrar, puede afectar los ingresos de millones de familias que dependen de alguien que está trabajando allá y que manda la remesa. Y puede terminar llegando a economías que hoy creen estar mirando este problema desde una cómoda distancia. Ahora, si usted mira solamente estos números, bueno, la solución parece casi obvia. Estados Unidos está envejeciendo cada vez más. Cada vez hay más jubilados, Medicare cuesta más, o sea, Social Security cuesta más, entonces hay que recortar. Y precisamente ahí quiero que tengamos cuidado porque esa es solamente una parte de la fotografía. El artículo de The Washington Post pone muchísimo énfasis en cuánto está gastando Estados Unidos, pero hay otra pregunta que tenemos que hacer. ¿Cuánto dinero está entrando? Porque un déficit tiene dos lados, lo que gastas y lo que recaudas. Bueno, y durante décadas Washington ha demostrado una habilidad casi artística para discutir cada lado por separado. Los republicanos llegan y dicen, el gobierno gasta demasiado. Los demócratas responden, los ricos pagan demasiado poco. Bueno, mientras unos y otros se lanzan ahí los platos, la deuda sigue creciendo. Pero hay algo especialmente importante aquí. Los enormes déficits ya no aparecen solamente cuando ocurre una emergencia. Antes había una guerra, bueno, el gobierno se endeudaba. Y después, cuando regresaban tiempos mejores, el peso de esa deuda podía comenzar a disminuir. Eso está cambiando. En 2025, Estados Unidos estaba en una economía en expansión y en tiempos de paz. Y aún así, el déficit como porcentaje de la economía fue superior al de cualquier año de la década de 1930. La década de la Gran Depresión. Piénsenlo. Un déficit extraordinario sin una situación extraordinaria, ese es el detalle. Porque si estás acumulando semejantes déficits cuando las cosas marchan relativamente bien, ¿qué demonios haces cuando las cosas marchan mal? Cuando llega una recesión, cuando aumenta el desempleo, cuando tienes que rescatar sectores de la economía, o cuando aparece una guerra que exige cientos de miles de millones adicionales, como la guerra de Irán. Y precisamente el propio análisis reconoce algo bastante inquietante. Miren, las proyecciones para la próxima década parten de supuestos relativamente optimistas, o sea, no están construidas suponiendo una gran recesión, ni una guerra prolongada, ni otra enorme emergencia fiscal. En otras palabras, esto es lo que podría ocurrir si las cosas salen razonablemente bien. Ahora volvamos a los ingresos, porque aquí aparece Donald Trump. Y aparece una contradicción política difícil de ignorar. Trump promete crecimiento, promete inversión, promete que reducir impuestos estimulará a la economía. Ese es el argumento. Y ese argumento pues merece ser entendido correctamente. Menos impuestos pueden incentivar inversión, consumo y actividad económica. Hasta ahí, perfecto. El problema aparece cuando las reducciones de impuestos no generan suficientes ingresos adicionales mediante crecimiento para compensar lo que el gobierno deja de recaudar. Porque entonces ocurre algo bien sencillo. El gobierno sigue gastando, recauda menos de lo que necesita. Y la diferencia la pide prestada. Y ahí es donde la discusión sobre Social Security y Medicare empieza a resultar bastante incómoda. Porque Washington puede mirar a un jubilado y decirle, mire, el sistema es insostenible, tenemos que hacer sacrificios. Perfecto. Entonces la siguiente pregunta debería ser, ¿quién más va a hacer el sacrificio? ¿Solamente el jubilado?
o también las grandes empresas, también las rentas más altas. Se revisarán beneficios fiscales, se tocará el gasto militar, se permitirá que algunos impuestos aumenten. Porque si la respuesta siempre termina siendo eso no se toca, entonces no estamos hablando simplemente de matemáticas, estamos hablando de prioridades políticas. Y eso también importa para quienes están fuera de Estados Unidos. Porque una economía, hablo de la economía en los Estados Unidos permanentemente necesitada de financiación, depende de algo extraordinariamente valioso. Que el mundo continúe confiando en ella, que inversionistas sigan comprando su deuda, que gobiernos extranjeros sigan considerando los bonos estadounidenses un lugar seguro, que el dólar conserve su posición privilegiada. Miren, Estados Unidos puede soportar niveles de deuda que mandarían a otros países directamente a cuidados intensivos, pero eso no significa que pueda hacerlo eternamente sin consecuencias. Miren, ahora viene la parte que cambia completamente esta historia, porque cada dólar adicional que Washington pide prestado, pues no termina ahí. Ese dinero genera intereses y esos intereses también hay que pagarlos. Y cuando la deuda se hace suficientemente grande, comienza a aparecer una partida presupuestaria que no construye hospitales, no paga jubilaciones, no compra medicamentos, no construye carreteras, no educa niños. Simplemente paga las deudas del pasado. Y ahí es donde las matemáticas empiezan a ponerse realmente feas. Aquí viene una parte de esta historia que preocupa incluso más que la deuda, los intereses. Bueno, muchas cosas de las que les estoy hablando aquí pues no aparecen ahí en el artículo de Washington Post. Así que bueno, les decía lo de los intereses, porque una cosa es deber dinero y otra muy diferente es comenzar a pedir dinero prestado para poder pagar el costo de todo lo que ya pediste prestado. Lo que nos pasa a veces con las tarjetas de crédito. Y precisamente esto lo señala uno de los lectores del artículo de The Washington Post. Miren este comentario. Este lector hace una crítica bastante fuerte. Dice que el análisis del artículo es superficial porque concentra demasiado la atención en Social Security y Medicare, cuando Estados Unidos lleva décadas acumulando deuda por muchas otras decisiones: gasto público, defensa, guerras, recortes de impuestos, crisis, programas aprobados por el Congreso. Y administraciones republicanas y demócratas que con diferentes prioridades pues han terminado haciendo básicamente lo mismo: gastar más de lo que entra. Aquí quiero separar una cosa de la otra. El lector está dando su opinión, pero hay una observación suya que merece nuestra atención: los intereses. Porque el propio artículo reconoce que en 2025 aproximadamente el 73% del gasto federal ya correspondía a gasto obligatorio o pago de intereses. Y el problema de los intereses tiene una característica bastante desagradable: no producen nada. Cuando un país gasta 1.000 millones construyendo infraestructura, bueno, queda la infraestructura, queda la carretera. Cuando financia investigación, puede quedar tecnología. Cuando paga educación, pues se está invirtiendo en capital humano. Cuando compra equipamiento militar, bueno, por lo menos obtiene el equipamiento. Pero cuando Washington utiliza miles de millones simplemente para pagar intereses, está pagando por decisiones que ya tomó. Ese dinero ya se gastó. Y aquí comienza el círculo peligroso. El gobierno tiene déficit, entonces pide prestado. La deuda aumenta, entonces aumentan los intereses aumentan el gasto, eso contribuye al déficit. Y para cubrir ese déficit, bueno, hay que emitir todavía más deuda. Déficit, deuda, intereses, más déficit. Y ahora quiero que recordemos algo del artículo. The Washington Post proyecta una situación fiscal extremadamente complicada para la década de 2030, no para el año 2030, para toda la década, no se me angustien todavía, pero reconoce que esas proyecciones parten de supuestos relativamente favorables. Porque imaginen que sobre esa montaña de deuda aparece una recesión. O imaginen algo todavía más incómodo, teniendo en cuenta el mundo en el que estamos viviendo ahora: una guerra prolongada. ¿Les suena la guerra con Irán? Solo durará una semana. Bueno, ya vamos por 6 meses. Miren, el propio artículo advierte que si Estados Unidos necesitara aumentar significativamente el gasto militar durante un conflicto largo, tendría mucho menos margen fiscal para hacerlo. Y aquí quiero detenerme porque esto conecta directamente con algo que hemos venido viviendo durante los últimos años,
Estados Unidos quiere mantener presencia militar global, quiere competir con China, quiere sostener alianzas, quiere modernizar sus fuerzas armadas, quiere proteger rutas comerciales, quiere responder a crisis internacionales, quiere estar metido en todo. Y todo eso cuesta dinero, muchísimo dinero. Pero al mismo tiempo tiene una población envejeciendo, programas sociales creciendo y una deuda cuyos intereses continúan reclamando una parte cada vez mayor del presupuesto. Entonces aparece una palabra que vamos a escuchar muchísimo durante la próxima década. Prioridades. Porque cada dólar utilizado pagando intereses es un dólar que Washington no puede utilizar dos veces. Y eso significa que tarde o temprano alguien tendrá que escoger defensa, infraestructura, Medicare, Social Security, subir impuestos, recortar programas o seguir endeudándose. Y claro, durante mucho tiempo, pues Estados Unidos pudo aplazar esa conversación, porque tenía una ventaja extraordinaria. El mundo estaba dispuesto a prestarle dinero. Había confianza. Bueno, todavía lo hay, todavía la hay. Los bonos del Tesoro estadounidense siguen ocupando un lugar central en el sistema financiero internacional. Por eso no estamos diciendo Estados Unidos va a quebrar mañana. Eso sería convertir un problema fiscal serio en una película barata. Miren, la amenaza es bastante más interesante. Que cada año Washington tenga menos libertad para decidir qué hacer con su propio dinero, porque una parte creciente ya llega comprometida. Y ahí aparece algo que afecta incluso a quienes están viendo este video desde fuera. Porque cuando la principal economía del mundo pierde margen fiscal, también pierde capacidad para reaccionar ante una crisis. Y si alguna vez llega una recesión fuerte, una crisis financiera o un conflicto militar importante, Estados Unidos no comenzaría desde cero. Comenzaría cargando una mochila gigantesca. Y ahí aparece otra pregunta. Porque hasta este momento pues hemos hablado de cuánto gasta Estados Unidos. Hemos hablado de deuda, hemos hablado de intereses, pero falta mirar quién está poniendo el dinero para sostener todo esto. Y ahí regresamos al dato que dejamos flotando desde el comienzo. 1952 y la cantidad de personas que sostenían el sistema y la cantidad de personas que lo sostienen hoy. Miren, el propio artículo dice que la única fuente de crecimiento demográfico será la inmigración. Lo está diciendo The Washington Post. Entonces, explíquenme esta paradoja. Si necesitas más trabajadores para sostener una población que envejece, ¿qué ocurre cuando al mismo tiempo estás intentando sacar trabajadores del país? Porque ahí, pues, la política migratoria de Donald Trump termina chocando de frente con las matemáticas de Estados Unidos. Aquí aparece una de las contradicciones más extrañas de toda esta historia. Estados Unidos está envejeciendo, necesita más trabajadores, necesita más personas pagando impuestos, necesita ampliar la base que sostiene Social Security y Medicare, pero al mismo tiempo, bueno, Donald Trump está haciendo de la reducción de la inmigración una de las grandes prioridades de su gobierno. Y no, esto no significa que Estados Unidos tenga que abrir las fronteras y dejar entrar a todo el mundo. No es eso. Eso sería un argumento bastante infantil. La inmigración tiene costos, genera presión sobre vivienda, escuelas, hospitales, servicios locales y plantea un debate perfectamente legítimo sobre seguridad fronteriza y quién tiene derecho a permanecer en el país. Pero existe otra parte de las matemáticas que tampoco podemos esconder. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que a partir de 2030 las muertes comenzarán a superar los nacimientos en Estados Unidos. ¿Y saben qué significa eso? Que desde ese momento todo el crecimiento de la población dependerá de la inmigración neta. Sin inmigración la población comenzaría a reducirse. Entonces tenemos dos líneas moviéndose en direcciones opuestas. Más estadounidenses llegando a la edad de jubilación y proporcionalmente menos personas trabajando para sostenerlos. Porque aquí encontré algo que el artículo de The Washington Post pudo haber desarrollado muchísimo más. La Oficina de Presupuesto del Congreso estudió el gran aumento de inmigración ocurrido entre 2021 y 2026 y calculó sus efectos sobre las cuentas federales. El resultado, entre 2024 y 2034, esa inmigración adicional aumentaría los ingresos federales aproximadamente en 1.2 billones de dólares. Sí, 1.2 billones. Principalmente porque esas personas trabajan, reciben salarios, consumen y pagan impuestos. Obviamente también generan gastos
Por supuesto, la ACBO calcula que atender esos gastos adicionales costaría unos 300.000 millones de dólares, pero aquí está el detalle. Esos mismos inmigrantes aportarían mucho más dinero al gobierno de lo que costarían. O sea, cuando hacen la cuenta completa, Estados Unidos terminaría con unos 900.000 millones de dólares menos de déficit. Y atención, eso no significa, amigos, que toda inmigración sea fiscalmente positiva en cualquier circunstancia ni que los costos desaparezcan. De hecho, cuando miramos algunos estados, la propia CBO encontró otra realidad. Durante el aumento migratorio reciente, los costos adicionales de educación, alojamiento y otros servicios superaron los nuevos ingresos tributarios a nivel estatal y local. ¿Ven por qué esta discusión es bastante más complicada que un simple eslogan? Miren, a nivel local puede representar costos importantes, pero a nivel federal, más trabajadores también significan más ingresos tributarios y una economía más grande. Así que cuando alguien dice los inmigrantes solamente llegan a vivir del Estado, podemos discutir políticas migratorias, podemos discutir deportaciones, podemos discutir fronteras, pero no podemos borrar los números. Los inmigrantes también trabajan, también producen, también pagan impuestos y también ayudan a financiar programas utilizados por una población estadounidense que está envejeciendo. Y ahí volvemos a la paradoja política. Estados Unidos necesita controlar su frontera, pero también necesita trabajadores. Necesita contener el gasto, pero necesita contribuyentes. Necesita sostener Social Security, pero tiene cada vez menos trabajadores por jubilado. Ese es el choque. No entre izquierda y derecha, entre política y demografía. Y todavía hay otra pieza que complica muchísimo más esta historia, porque podríamos traer 10 millones de trabajadores mañana y aún así no se resolvería uno de los problemas más grandes de Medicare. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no solamente tiene más personas mayores, tiene uno de los problemas sanitarios más caros del mundo. Entonces, quizá la pregunta no sea solamente cuántas personas utilizan Medicare. Quizá también tengamos que preguntar, ¿por qué demonios cuesta tanto atenderlas? Si después de todo lo que acabamos de ver usted llega a la conclusión de que el problema de Medicare es simplemente que Estados Unidos tiene demasiados viejos, bueno, espere un momento, porque aquí encontramos otro de los grandes vacíos de esta discusión. Sí, Estados Unidos está envejeciendo, ya lo he dicho como 5 veces. Cada vez habrá más personas utilizando Medicare y sí, eso va a costar muchísimo dinero. El propio artículo señala que Medicare representa una parte enorme del deterioro fiscal que proyecta hacia el futuro. Pero falta una pregunta bastante obvia. ¿Por qué cuesta tanto atender a cada persona? Estados Unidos no solamente tiene un problema de cantidad, tiene un problema de precio. Miren estos números. Según los últimos datos comparables de la OCDE, Estados Unidos gasta aproximadamente $14.885 por persona al año en salud. El promedio de los 38 países que conforman la OCDE, aproximadamente 5.967. Estados Unidos gasta alrededor de 2 veces y media más por persona. Y destina aproximadamente el 17% de toda su economía a la salud, frente a poco más del 9% en el promedio de los países de la OCDE. Ahora viene la pregunta. Uno pensaría, bueno, si paga 2 veces y media más, tendría 2 veces y media mejores resultados. Pues no. La esperanza de vida en Estados Unidos es de aproximadamente 78,4 años. El promedio de la OCDE está 2,7 años por encima. Y Estados Unidos también presenta una mortalidad prevenible considerablemente superior al promedio de esos países. Es decir, paga muchísimo más, pero en varios indicadores fundamentales no obtiene mejores resultados. Y esto cambia completamente la conversación sobre Medicare. Porque decir Medicare está creciendo porque hay demasiadas personas mayores es contar solamente una parte de la historia. La Oficina de Presupuesto del Congreso identifica 2 fuerzas empujando ese gasto. Una es precisamente el envejecimiento, pero la otra es que el costo sanitario por beneficiario continúa creciendo cada vez más. Y cuando abrimos todavía más el objetivo, la CBO acaba de calcular que entre 2026 y 2036 el gobierno federal destinará aproximadamente $33.6 billones a subsidios federales relacionados con seguros de salud. De ellos, 16.1 billones corresponden solamente a Medicare. Entonces, quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. Quizá no deberíamos preguntarnos solamente, bueno, cómo reducimos los beneficios,
también deberíamos preguntar por qué demonios cuesta tanto proporcionar esos beneficios. Hospitales, medicamentos, médicos, aseguradoras, administración, tecnología, precios. Todo eso forma parte de una máquina sanitaria gigantesca. Y aquí quiero hacer una distinción importante. Eso no significa que Medicare sea inocente del problema fiscal. No, no lo es. Medicare tiene un problema enorme. La población, el número de beneficiarios, que cada vez aumenta más y el gasto continúa creciendo. Pero si Washington responde solamente recortando prestaciones, sin preguntarse por qué el sistema sanitario necesita muchísimo más dinero que los sistemas de otros países ricos, estaría atacando una consecuencia sin resolver completamente la causa. Llegados hasta aquí hay una pregunta inevitable. ¿Quién hizo todo esto? ¿Trump? ¿Biden? ¿Obama? ¿Bush? ¿Los republicanos? ¿Los demócratas? Bueno, la respuesta probablemente no satisfaga a quienes necesitan encontrar un solo villano. Todos tienen huellas en la escena. Porque esta montaña no apareció durante una administración. Estados Unidos lleva décadas acumulando déficits por razones diferentes. Guerras, recesiones, crisis financieras, pandemia, programas sociales, gasto militar, reducciones de impuestos, emergencias y decisiones políticas que parecían perfectamente manejables, siempre que alguien pudiera pedir prestado para pagarlas. Por eso me llamó tanto la atención este comentario debajo del artículo de Washington Post. Este lector básicamente dice, un momento, no me digan ahora que todo esto ocurrió solamente porque Social Security y Medicare cuestan demasiado. Y tiene un punto, porque durante años Washington ha querido tenerlo prácticamente todo. Impuestos relativamente bajos, una enorme presencia militar global, programas sociales, rescates cuando llega una crisis, estímulos cuando llega una recesión y cuando las cuentas no cuadraban, deuda. Ahora, eso tampoco significa que todos hayan hecho exactamente lo mismo. Y aquí entra Donald Trump, porque durante su primer mandato ocurrió algo interesante. Donald Trump llegó prometiendo que sus reducciones de impuestos generarían tanto crecimiento que prácticamente se pagarían solas. Pero lo que dicen los análisis es algo completamente diferente. Las políticas aprobadas durante aquel primer mandato añadieron aproximadamente 8.4 billones de dólares al endeudamiento proyectado a 10 años. Ahora, seamos justos. Una parte enorme correspondió a la pandemia y a medidas aprobadas con apoyo de ambos partidos. Si quitamos las medidas relacionadas con el COVID, todavía quedan aproximadamente 4.8 billones de dólares. Y Biden. Biden tampoco recibió precisamente un diploma de austeridad. El mismo análisis calculó que durante sus primeros 3 años y 5 meses las políticas aprobadas bajo Biden añadieron aproximadamente 4.3 billones de dólares al endeudamiento proyectado a 10 años. Excluyendo el American Rescue Plan, unos 2.2 billones. ¿Ven el patrón? O sea, cambian los presidentes, cambian las prioridades, cambian las justificaciones, pero la deuda continúa. Y ahora Donald Trump está nuevamente en la Casa Blanca. Y aquí ya no estamos hablando de historia. Estamos hablando de decisiones recientes. La legislación fiscal aprobada en 2025 aumentará, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, los déficits acumulados aproximadamente en 3.4 billones de dólares entre 2025 y 2034, antes de incorporar ciertos efectos económicos y el costo adicional de financiar esa deuda. Y solamente los intereses adicionales derivados de esa legislación, aproximadamente 718 mil millones de dólares. Ese número explica perfectamente el problema que hemos venido construyendo durante todo este video, porque Washington aprueba una política hoy, la financia con deuda, y después tus hijos no solamente tienen que pagar aquella deuda, también tienen que pagar los intereses de aquella decisión. Y eso nos lleva nuevamente al comienzo. Estados Unidos se acerca a la década de 2030 con una combinación que prácticamente nunca había enfrentado de esta manera. Amigos y amigas, si llegaron conmigo hasta este punto, probablemente entendieron por qué hacemos estos videos. Aquí podríamos habernos, quedado solamente con el titular de Washington Post. Estados Unidos se dirige al desastre, ganar clics, vistas. Fácil, ruidoso. Y probablemente habría funcionado muy bien. Pero yo prefiero abrir un poco más el espectro, cuestionar incluso el artículo que utilizamos como punto de partida, escuchar lo que detectaron sus lectores, buscar los números y descubrir que
detrás del titular había una historia muchísimo más grande que la que contó The Washington Post. Ese trabajo toma tiempo, toma investigación, toma lectura y toma muchas horas intentando convertir montañas de números en algo que podamos entender todos. Así que, bueno, si consideran que este tipo de contenido merece seguir existiendo, bueno, apoyen la jugada política, compartan este video con esa persona que todavía cree que la deuda estadounidense es simplemente un número enorme que nunca habrá que pagar. Bueno, déjenme su opinión, cuestionen mis argumentos, traigan otros datos, porque muchas veces, como ocurrió con los comentarios de aquel artículo, la mejor conversación comienza precisamente cuando termina el video, cuando ustedes comentan y dicen, mira, yo creo que esto que dijiste, no estoy de acuerdo con esto o sí estoy de acuerdo con esto. Bueno, yo soy John Quintana, esto es La Jugada Política. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.